Listo, buenas noches a todos. Vamos a dar inicio a la charla libre del día de hoy. Para los que no me conocen, soy Catalina San Miguel, residente de Medicina Interna de la Universidad de La Sabana. Tenemos como invitado al doctor John Londoño. El doctor John es reumatólogo, es el coordinador del programa de reumatología para la Universidad de La Sabana y adicionalmente es el coordinador de el grupo de investigación para espondiloartropatías también de la Universidad de La Sabana, al que pues le damos la bienvenida. Muchas gracias, Catalina. Muchas gracias por la invitación y bueno, en lo que yo pueda ayudar en el transcurso de la presentación, con mucho gusto. Gracias, doctor. Bueno, vamos a iniciar. Hoy vamos a hablar sobre riesgo cardiovascular en lupus. Básicamente, pues este es el contenido que vamos a abordar durante esta charla. La idea es que sea una charla no tan larga para poder, pues, aprovecharla en un tiempo, pues, que sea objetivo para todos y del cual podamos, pues, tener algunas enseñanzas y aprendizajes. Primero vamos a empezar con generalidades y definiciones, luego vamos a hablar algo de epidemiología, fisiopatología y etiologías secundarias a riesgo cardiovascular en lupus y posteriormente vamos a dar la respuesta a unas preguntas que quise abordar como parte de la exposición. La primera va a ser cómo calcular el riesgo y cuál calculadora va a ser más útil en estos pacientes. En pacientes de bajo en intermedio riesgo, ¿qué debemos evaluar para evaluar riesgo cardiovascular? ¿Cuál es el abordaje que proponemos? ¿Qué impacto tiene el tratamiento del lupus en el riesgo cardiovascular? ¿Y cuáles son las consideraciones tanto farmacológicas como no farmacológicas que debemos tener en cuenta en nuestra consulta? Por último, estaremos atentos a las preguntas y aportes que se puedan sugerir acerca de la presentación. Vamos a empezar con esta diapositiva sobre lupus y enfermedad cardiovascular. Esta es una corte que se hizo en el Hospital de Toronto, en donde, y básicamente, esta es de 1985, pero desde antes, más o menos 1970, se tenían estas descripciones de una mortalidad bimodal en lupus. Como podemos ver en la gráfica, tenemos pues un primer pico que ocurre generalmente al primer año de diagnóstico de lupus, en donde tenemos unas manifestaciones que pueden ser por actividad de lupus o por infección, con un pico de muerte, pues digamos que relevante, y posteriormente, entre los 2 y los 20 años, empieza un proceso de aterosclerosis acelerada que lleva a que haya eventos cardiovasculares en los pacientes lúpicos que finalmente pues, tengan un desenlace fatal. Desde este punto de vista, más o menos hacia los 5 años es lo que se ha visto un promedio de muerte asociada a enfermedad cardiovascular en los pacientes con lupus, pero pues tener en cuenta este cambio bimodal que pues desde más o menos 1970 se documenta. ¿Qué significa riesgo cardiovascular? Es algo importante para poder entender pues la definición y pues básicamente se divide en cuatro causas o significados de riesgo cardiovascular. El primero es el desarrollo de un evento coronario, entonces muerte coronaria, infarto agudo del miocardio, insuficiencia coronaria congestiva y angina. El segundo grupo son las enfermedades cerebrovasculares ateroscleróticas, como son el ataque cerebrovascular isquémico hemorrágico y las ataques transitorios. Tenemos también la enfermedad arterial periférica, que es generalmente secundaria a aterosclerosis y se va a manifestar como claudicación intermitente. Y por último, la insuficiencia cardíaca secundaria a aterosclerosis. Si hablamos de epidemiología, pues básicamente el 3.19 es la tasa de riesgo cardiovascular en los pacientes con lupus. Los pacientes con lupus, cuando se compara o se equipara a pacientes de la misma edad y sexo que no tienen lupus, los pacientes con lupus tienen 2 a 50 veces más riesgo de desarrollar un infarto agudo del miocardio, así como 7 veces más riesgo de un ataque cerebrovascular, de requerir hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca congestiva 3 veces más que la población general y 18.8 veces más riesgo de aterosclerosis subclínica. En la tabla de la derecha lo que vemos es, bueno, en la tabla de un estudio que es un estudio de casos y controles que se llevó a 10 años en una corte para evaluar el impacto en lupus vascular. Esta corte fue estudiada en Estocolmo, Suecia, y en Bruselas, en Bélgica, en donde se incluyeron más o menos unos 118 pacientes y lo que se encontró, como podemos ver en esta gráfica, es que los pacientes que tienen esta línea puntada gris, que son los grupos controles respecto al de la línea continua negra, que son los pacientes con lupus, tienen 3.7 veces más riesgo de un evento cardiovascular que la población general, con una P estadísticamente significativa y que aumenta a medida
pues que pasan los años desde más o menos el segundo año. Entonces, ¿cómo se ha afectado, o cómo se puede ver ese riesgo cardiovascular? Entonces, lo primero es que tenemos unos factores de riesgo tradicionales, que son pues básicamente los factores de riesgo que nosotros analizamos en la población general. Generalmente en los pacientes con lupus compartimos que el 56% de la población puede tener obesidad, el 60% dislipidemia, el 33% hipertensión, el 16% tabaquismo, el 70% sedentarismo y síndrome metabólico en un 10%. Importante recalcar que el grupo de hombres respecto a mujeres tiene un odds ratio de 3.6 respecto a factores de riesgo tradicionales para desarrollar un evento cardiovascular. Por otro lado, tenemos los asociados a la enfermedad y en estos está la actividad, que generalmente va a estar medido por la clinimetría. Generalmente, en la mayoría de estudios lo que se ha utilizado es Selena-SLEDAI, BILAG en algunos reportes específicos y SLIC también en otros. Lo que vemos es que cuando hay una mayor actividad en Selena-SLEDAI mayor de 3, aumenta el riesgo cardiovascular con un riesgo relativo de 2.09. Lo mismo si hay positividad para DNA, puede tener un aumento del riesgo de 2.1. Adicionalmente, la duración de la enfermedad, como les explicaba, a partir del segundo año se empieza a considerar pues, que ya es una enfermedad avanzada a partir del segundo quinto año, y esto también se va a asociar a que estos pacientes tengan más riesgo de desarrollar un evento cardiovascular. Tenemos los autoanticuerpos y es que se ha visto que hay una asociación con anticoagulante lúpico y con beta-2 glicoproteína, en que los pacientes que tenían estos autoanticuerpos positivos, entre un 30 a 40% de los pacientes con lupus también cursaban con SAF, tenían un riesgo relativo de 2.11 para desarrollar un evento cardiovascular. Adicionalmente está la nefritis lúpica, que si bien puede también hacer parte de actividad asociada a la enfermedad, también por sí sola tiene un riesgo relativo de 1.34 para el desarrollo de eventos cardiovasculares. Otros que se han visto es la menopausia precoz, el uso de corticoterapia y las vasculopatías. Por otro lado, tenemos el proceso de inflamación, y es que básicamente el tener, digamos, niveles elevados de proteína C reactiva, de homocisteína, de citoquinas proinflamatorias como son el interferón tipo 1, el tumoral necrotic factor, alfa, las interleuquinas 6, 1, generalmente pueden estar asociadas a aumento del desarrollo de riesgo cardiovascular, así como el CD4 y su ligando, y aberraciones en la autoinmunidad y la adhesión endotelial mediadas por BCAN, ICAN y S-lectina. Digamos que esto también ha tenido mucha implicación en el estudio pues, in vitro de estas citoquinas inflamatorias, y por ejemplo vemos en el caso del interferón 1 que desempeña pues, un papel importante en la promoción de efectos dañinos pleiotrópicos a nivel de la vasculatura en los pacientes con lupus eritematoso sistémico, generando una represión de las moléculas que causan la proangiogénesis, y finalmente esto lleva a un proceso de inflamación y una disregulación del proceso pues, de riesgo cardiovascular. Por último, tenemos otros desencadenantes como son el componente genético asociado a HLA, tenemos los factores sociodemográficos, el déficit de vitamina D y la osteoporosis como alternos. Entonces, algo de la fisiopatología, básicamente tenemos pues, los componentes clásicos de disfunción endotelial, que era lo que anteriormente explicábamos, la aterosclerosis subclínica, y por otro lado tenemos los determinantes genéticos, la asociación al riesgo cardiovascular y enfermedad inflamatoria por autoinmunidad y la miscelánea. En este proceso, pues hay una falla en la función endotelial, un incremento temprano del grosor de la íntima media y una arteriosclerosis acelerada, que finalmente se va a ver repercutida en el aumento de neutrófilos, macrófagos, monocitos, células T, que van a generar pues la formación de la placa aterosclerótica. También tiene impacto en las células espumosas, que pues van a ser el llamado de toda la cascada inflamatoria que termina pues en el desarrollo de la proaterogénesis. Aquí tenemos como una explicación un poco más detallada de esto que anteriormente les estaba mencionando. Hay una activación plaquetaria, los macrófagos y los monocitos van a empezar a tener aumento de la producción de factor de necrosis tumoral, aumento de la producción de toda la cascada de citoquinas proinflamatorias, que finalmente va a llevar al aumento de la producción pues, de todo el componente proangiogénico en los pacientes.
Pero digamos que más allá de la patología, la fisiopatología, es importante poder, digamos, llevar esto a nuestra diario vivir, a nuestra paciente de la consulta, y es cómo voy a calcular el riesgo de mi paciente con lupus específico. Entonces, pues hay unas medidas cualitativas que es como detectando todos esos factores que anteriormente estábamos hablando y corrigiéndolos, que son los factores de riesgo tradicional, los modificables, vigilar la enfermedad, vigilar la actividad. Pero también tenemos unas medidas cuantitativas y básicamente en estas medidas cuantitativas es importante la valoración del riesgo cardiovascular. Para la valoración del riesgo cardiovascular en los pacientes con lupus, pues han existido muchos estudios. En general hay varias cortes que han hablado del tema y pues básicamente estas son como las calculadoras que se han intentado usar en estos pacientes. Mm, listo. Tenemos entonces la calculadora Framingham, que generalmente su desarrollo fue en Estados Unidos en 1991 con la Corte Framingham. La edad de oscilación generalmente para este y para todas las calculadoras fueron entre los 30 y 74 años. Evaluaba sexo, colesterol total, HDL, tensión arterial y tabaquismo. En general, se asociaba pues a un mayor riesgo, a un alto riesgo cuando tenía más de 20% del resultado de la calculadora. Esta calculadora de Framingham se trató pues como de evaluar en la población colombiana y se encontró que puede ser utilizable cuando se multiplica por un factor de corrección de 0,75, dado que tiene un problema y es que sobreestima el riesgo cardiovascular. Entonces, al multiplicarlo por 0,75 es válido para la población colombiana, es el que actualmente utilizamos para la población colombiana. ¿Qué problema tenemos? Pues que en el lupus, como les explicaba por la fisiopatología, tenemos un aumento incrementado del proceso inflamatorio que finalmente lleva a un incremento del riesgo cardiovascular. Y bajo este principio se desarrolló entonces después el Framingham modificado, en donde se incluía a los pacientes con lupus y se corregía el riesgo multiplicado por dos, porque pues estos pacientes tienen un aumento del riesgo y al multiplicarlo por dos corregía el riesgo para pacientes con lupus eritematoso sistémico. Tenemos la calculadora SCORE, que es una calculadora europea. Generalmente es tres veces o disminuye el riesgo de sobreestimación de Framingham, por lo que es tres veces menor que la calculadora de Framingham y por eso mismo la valoración de su riesgo va a ser mayor a 5%. ¿Qué problemas tenemos con SCORE? Que pues no evaluó pacientes lúpicos, entonces digamos que no es una de las calculadoras pues que tenga mayor validez para este tipo de pacientes. Posteriormente se creó la calculadora de riesgo para eventos cardiovasculares de lupus, que es la SLSR, por sus siglas en inglés de Systemic Lupus Erythematosus Cardiovascular Risk Equation. Entonces, básicamente, esta calculadora, adicional a esto de Framingham, unió la actividad lúpica a través de SLEDAI con un SLEDAI mayor o igual a 2 y la historia de positividad para anticoagulante lúpico y bajos niveles de complemento C3. Ha tratado de ser validada, digamos que en general en población colombiana pues no encontré estudios que validaran esta y en general pues tenemos algunos problemas con la validación de esta escala y ya lo veremos en la siguiente gráfica. Por el otro lado tenemos la calculadora QRIS. La QRIS tiene dos, la QRIS 2 y la QRIS 3. Es basada en una corte británica asociada a lo mismo de Framingham. Incluye adicionalmente antecedentes familiares, el IMC, la terapia antihipertensiva, la raza de los pacientes, si tienen o no enfermedad renal crónica, fibrilación auricular y artritis reumatoide como de base. Y la 3 incluyó pacientes con lupus, migraña, antipsicóticos, el uso no de corticoide y la disfunción eréctil. Entonces, vamos a ver ahora en la siguiente gráfica, pues básicamente lo que se hizo fue un estudio comparativo para evaluar, digamos que la proporción de estadificación para el riesgo cardiovascular en pacientes con lupus, medido por las diferentes calculadoras de riesgo cardiovascular. Y lo que se encontró, pues, es lo siguiente. Entonces, primero, para la de Framingham, encontraron una sensibilidad del 22% con una especificidad del 93% para pacientes con lupus. En el caso de la Framingham modificada, encontraron que esta sensibilidad aumentaba a 46%, pero la especificidad disminuía un 83% respecto a la de Framingham.
Posteriormente hacen la de QRIX 2, en donde tenemos una, digamos que la más baja de sensibilidad, que es un 19%, con una especificidad del 93%. QRIX 3, que tiene una sensibilidad de 47%, con una especificidad de 78%. Y por último, la SL-CRE, en la que tenemos una sensibilidad de 61%, pero con una disminución de la especificidad, siendo la menor de 63%. Entonces, de estas tablas, digamos que las que se evaluó que tenía una mejor valoración de ese riesgo cardiovascular era la escala para Framingham modificada, teniendo una mayor precisión predictiva entre las herramientas de 0,73 respecto al resto. Entonces, bajo esta conclusión, digamos que en este estudio lo que se definió es que tal vez nuestra mejor calculadora pueda ser la de Framingham modificada. Aquí entonces tenemos cómo se clasificó estas poblaciones. En general, pues lo que querías mostrarle en estas, pues es un estudio que se hizo para poder valorar la SL-CRE respecto a la corte de Framingham o respecto pues ¿cómo se llama? A la calculadora de Framingham. Y lo que vemos es que, bueno, digamos que acá se estadificó en cuatro grupos específicos, un grupo que tenían bajo riesgo tradicional y que no tenían factores de riesgo lúpicos, pero pues que tenían su antecedente de lupus. El otro riesgo fue factores de riesgo moderados para factores tradicionales y que no tuviera factores para factor de riesgo lúpico. El otro grupo fue bajo riesgo para factores tradicionales, pero con riesgos para lupus de factor de riesgo. Y otro grupo que tenía factores de riesgo moderados de riesgo tradicional y que tenía también factores de riesgo lúpico. Y lo que podemos ver es que respecto bueno, la corte de Hopkins fue la que se hizo para utilizar la de SL-CRE. Digamos que esa fue la población que se utilizó para poder sacar esa calculadora. Y se comparó respecto a la de Framingham. Y lo que podemos ver es que básicamente, pues en pacientes con bajo riesgo y que no tienen factores de riesgo para el lupus o que tienen un factor de riesgo tradicional moderado, pero sin factores de riesgo para el lupus, digamos que era muy equiparable respecto a la de Framingham, podía dar como las mismas variaciones. Sin embargo, en pacientes con factores de riesgo para lupus, de riesgo cardiovascular respecto a riesgo tradicional, si tenían positividad para factores de riesgo en lupus, este sí tenía una variación un poco distinta a lo que podría observarse respecto a la de Framingham. Entonces, por ejemplo, acá tenemos 22% fue lo que se evaluó de riesgo en la calculadora para SL-CRE respecto a la de Framingham, que fue de 2,8%. Entonces, sí vemos que hay una diferencia importante y pues esto nos hace pensar en que no podemos del todo desechar esa calculadora porque muy probablemente en estos pacientes con actividad lúpica sí pueda tener, digamos, una diferencia que se represente estadísticamente significativa, pero que todavía no hemos podido como corroborar con una corte pues importante. Esto por la parte pues de pacientes que tienen más de 30 años, porque todas estas calculadoras siempre van a preguntar la edad y la edad va de 30 a 79 años. Pero en pacientes menores de 30 años o que su riesgo es bajo, sí, que digamos que en ese caso pues que quedaría uno como en la discusión, porque pues los pacientes lúpicos, como lo observábamos en la primera parte de la patofisiología, no solo dependen de los factores tradicionales, sino también tienen un componente inflamatorio y otro por la actividad lúpica, pues nos quedamos cortos. Entonces, en este caso, ¿qué haríamos? Pues la opción es evaluar la aterosclerosis subclínica. Y básicamente lo que sugieren algunos estudios y autores es que en pacientes con menos de 45 años se evalúe a través de la aterosclerosis clínica y los niveles de calcio a nivel de la arteria coronaria y del calcio aórtico y de pues, la medición a nivel de la carótida el grosor íntima media, evaluar cuáles pacientes pues tienen más riesgo de desarrollar un resultado de un evento cardiovascular. Entonces, básicamente lo que se encuentra es que en pacientes que tienen calcio en la arteria coronaria, que tienen calcio aórtico o que tienen un aumento del grosor de íntima media de la carótida, tienen un aumento del riesgo en un odds ratio de 1,07, 1,15 y 1,14 para desarrollo de un evento cardiovascular. ¿Cómo se mide eso? Pues se puede hacer a través de ecografía con el grosor íntima media de la carótida, la presencia de placas, con ecografía intravascular, velocidades de onda de pulso, resonancia y espectro.
Si esto pues sale positivo, digamos que es un paciente que tiene aterosclerosis subclínica y que puede tener un aumento de riesgo de desarrollar un evento cardiovascular a futuro. Y esto también lo vamos a ver expresado en pacientes que, pues, digamos que de acuerdo a la población, pues, estas poblaciones van a tener un aumento de ese factor de riesgo de aterosclerosis subclínica, siendo la mayor, digamos que en la población caucásica, pero no despreciable en otras poblaciones como la asiática, por ejemplo, para el grosor íntima media. O en el caso de nuestra población hispana, en donde tenemos un aumento en los niveles de calcio de la arteria coronaria, siendo estadísticamente significativo y siendo pues teniendo una importancia a nivel pues del estudio estratificación de nuestros pacientes con riesgo cardiovascular para el lupus. Entonces, basado en esto, el abordaje que yo propongo y que pues varios textos me basé para proponerlo, es pues ideal tener en el examen físico, en la anamnesis, tener control de la presión arterial, manejar perímetros abdominales para mujeres de 89 centímetros, para hombres de 91 centímetros, de acuerdo pues a la calibración hecha para Colombia, que es un estudio pues bastante bonito realizado por el doctor Ashner, endocrinólogo, sobre perímetro abdominal y riesgo de síndrome metabólico. Laboratorios que siempre se deben tomar: colesterol total, colesterol no HDL, colesterol HDL, LDL, triglicéridos, hemoglobina glicosilada o glucemia en ayunas o glucemia pre y postprandial. Adicionalmente, no olvidar evaluar el perfil para SAF en estos pacientes, dado que nos puede dar una condición asociada de aumento de ese riesgo, como veíamos en la segunda diapositiva para patofisiología. Hacer los puntajes de riesgo ajustado, digamos que la escala por ahora en que mayor tiene validez para nuestros pacientes va a ser Framingham modificado, que es Framingham multiplicado por 2 para los pacientes con lupus y por 0,75 dado la población colombiana, pero no descartar y tener siempre en la vista el SLE-CRE. Creo que es importante tal vez, y yo pensaría que en pacientes con actividad, aunque el Framingham no nos dé, digamos, un riesgo importante, no descartar el uso de esta calculadora, porque si bien también nos va a ayudar a ver esos pacientes que de pronto con Framingham se están pasando. Realizar, pues, si estos puntajes son bajos o con riesgo intermedio, realizar la búsqueda de ateromatosis subclínica carotidia, sea por ultrasonografía o a través del puntaje de calcio coronario por TAC o resonancia. Si el paciente es de bajo riesgo, pues la idea es estratificar cada 3 años. Si tiene riesgo intermedio, debería ser una restratificación anual. Y si es alto riesgo, pues no se requiere restratificar. Ya es un paciente que tiene un alto riesgo de enfermedad cardiovascular y pues debe ser llevado a prevención primaria. Pero entonces, el otro punto de pregunta es: ¿qué impacto tiene el tratamiento del lupus en el riesgo cardiovascular? ¿Y qué encontramos respecto a esto? Bueno, primero, importante tener el control de la actividad por lupus. Entonces, escalas como VILAC y SLIC se dieron cuenta que cuando la es mayor de 1, el riesgo relativo aumenta y el hazard ratio, por ejemplo, es de 1,65 para SLIC. Adicionalmente, puntajes como Selena-SLEDAI, por cada punto que suba ese puntaje a partir de 2, va a tener un riesgo relativo aumentado de 1 por cada punto, y cuando es mayor a 5, de 5% de riesgo cardiovascular. Cuando se tiene positividad para anticuerpos y DNA, pues, o el C3 bajo, también nos va a terminar impactando sobre ese riesgo cardiovascular. Y la nefritis lúpica activa, porque esto quiere decir que hay una aterosis acelerada y que pues va a llevar un 50% de mortalidad en estos pacientes. Dejo interrogado la proteinuria, porque digamos que dentro de las cohortes que revisé realmente no hubo una significancia estadística respecto al nivel de proteinuria y riesgo de aterosclerosis y pues de enfermedad cardiovascular final. Pero pues realmente es una forma de medir la actividad por nefritis lúpica, entonces pues digamos que es importante tenerla en cuenta en la marcación. Hacia más o menos, tal vez, em, 2009 se hizo esta corte que fue la corte Lumina. Lumina es una corte que se hizo como un estudio longitudinal de pacientes con lupus que evaluó 3 grupos étnicos diferentes a los caucásicos que residen pues en Estados Unidos. Esta corte se estableció inicialmente en 1994 y su estudio final fue llevado en el 2009. Y fue pues digamos, realizado en la Universidad de Alabama en Birmingham y también como con la Universidad de Texas en Houston, para poder evaluar y dilucidar qué causas subyacentes podían precipitar en los pacientes con lupus el riesgo cardiovascular que no fueran pacientes caucásicos.
Y básicamente lo que vieron acá es que, por ejemplo, el nivel educativo se veía relacionado con el daño cardiovascular, que fue algo pues bastante curioso respecto pues a esta corte. Y lo otro que demostró es que los pacientes con tabaquismo tenían un impacto en la incidencia de eventos cardiovasculares con un hazard ratio de 2.6. En este estudio Lumina, entonces podemos ver en esta tabla con asociación de las variables para el daño cardiovascular, con un análisis de regresión logística multivariada en que la edad y el género, la hemorragia alveolar y el SLIC, que fue el que se utilizó en esta corte, tenían una implicación sobre el daño cardiovascular versus la educación que parecía tener un efecto protector sobre ese riesgo cardiovascular. Esta es otra corte, es una corte colombiana, evaluó 310 pacientes y básicamente lo que querían acá era como poder dilucidar un poquito, pues cómo estamos la población colombiana y qué asociaciones se podían encontrar. Y básicamente lo que encontraron es que el 36%, 36.5% de esa población tenían enfermedad cardiovascular ya instaurada. Y que encontraron que estos factores fueron asociados a la enfermedad cardiovascular en pacientes con lupus, la dislipidemia, la derrame pleural, el uso de tabaco, el consumo de café, siendo un consumo mayor a 4 tazas al día, y el desarrollo pues de una falla renal. En cuanto al ejercicio, pues básicamente digamos que los estudios que se han visto es que si bien el ejercicio puede tener un incremento cronotópico, una mejoría en la recuperación a la frecuencia cardíaca luego del ejercicio, que reduce la percepción de fatiga, que mejora la capacidad aeróbica y de depresión y consiguientemente pues esto va a mejorar la calidad de vida, no tenemos un claro impacto sobre pues el riesgo cardiovascular como tal. Entonces, si bien los programas de ejercicios pueden favorecer resultados positivos en cuanto pues a depresión, calidad de vida. Todavía no tenemos claro si hay un protocolo de ejercicio óptimo para estos pacientes que finalmente repercutan en riesgo cardiovascular. Respecto al ASA, entonces, ¿cuántos pacientes en general que tenemos con diagnóstico de lupus tienen ASA? Entonces, eso es una pregunta que a veces, digamos que yo diría que pues no es mucho. Realmente yo solamente he visto los pacientes con SAF que tengan ASA y pues esta explicación viene, ¿por qué? Porque se ha visto que en los pacientes que se les daban bajas dosis de aspirina tenían un hazard ratio de 0,24 para una prevención primaria, disminuyendo el riesgo de cardiovascular, de eventos cardiovasculares, y si tenían anticuerpos antifosfolípidos positivos, incluso se beneficiaban con un odds ratio de 0,55. ¿Qué problema tenemos con esto? Es que las cohortes o las poblaciones evaluadas son poblaciones muy pequeñas y son estudios observacionales. Entonces, bajo ese contexto, digamos que la recomendación sería evaluar el riesgo-beneficio específico individual de cada paciente. Si hay un alto riesgo cardiovascular, se pueden recomendar bajas dosis de aspirina. En los estudios que se hicieron, los medios fue 81 miligramos. Y tener cuidado con pacientes pues que sean ancianos y que tengan diabetes. Digamos que en estos contextos hay que evaluar muy bien el riesgo de sangrado respecto al riesgo cardiovascular para evaluar qué población o qué paciente finalmente sí se puede beneficiar de este tipo de prevención. En cuanto a las estatinas, entonces, bueno, este es un estudio que se llevó a cabo en pacientes, em, se hizo un metaanálisis de 6 estudios de 412 pacientes en donde se evaluó pues el impacto de las estatinas sobre em, diferentes exámenes inflamatorios, dentro de esos pues triglicéridos, colesterol, HDL, lo básico, pero adicionalmente también se evaluó la PCR. Y lo que se evidenció es que la estatina tiene un efecto sobre la disminución de niveles de PCR con una diferencial de 0,78, lo cual es positivo. Se han tratado de proponer también la inclusión de medicamentos que generen como una infusión de HDL, porque lo que vemos es que cuando el HDL está en el paciente lúpico, digamos que puede volverse un HDL malo, ¿sí? Un HDL que se metaboliza de una manera distinta y que finalmente lleva a que no sea tan bueno a como realmente lo conocemos y que disminuya, digamos, el efecto antiinflamatorio que tiene o las propiedades antiinflamatorias que tiene el HDL. Entonces, en general, en la población lúpica, lo que se recomienda es que evaluar primero la prevención primaria. O sea, si el paciente tiene un LDL mayor de 190, tiene diabetes con un riesgo alto o intermedio, pues ese paciente se beneficia de por sí de estatinas.
pero digamos que al no tener una claridad sobre el impacto del perfil lipídico y PCR sobre mortalidad y riesgo cardiovascular para pacientes lúpicos, no tenemos claridad si la estatina va a ser útil en otro tipo de paciente diferente ante una indicación de prevención primaria de la población general. Entonces, por ahora lo que se recomienda, evaluar prevención primaria y de acuerdo a eso administrar, pero no tenemos claro el impacto que pueda tener sobre mortalidad y riesgo cardiovascular. En cuanto al uso de glucocorticoides, entonces, en cuanto al uso de glucocorticoides, sí hay varios estudios. Uno de los estudios que fue hecho en Tabasco, México, con una población de 51 pacientes, y otra que fue realizada en la corte de Hopkins, entonces se evaluaron 1.874 pacientes desde 1987, se demostró que el uso de glucocorticoides tenía un efecto directamente proporcional al riesgo cardiovascular. Y básicamente lo que veían es que a partir de 10 miligramos de prednisolona, ese riesgo aumentaba linealmente, aumentando 7,5 miligramos de cilitro de colesterol total, aumentando 2 kilos de peso esos pacientes y aumentando un milímetro de mercurio de la presión arterial sistólica. Adicionalmente, lo que encontraron fue que dosis acumuladas de 36,5 gramos subían 8 puntos en la escala de Framingham para estos pacientes, lo cual aumenta el uso de glucocorticoides, pues ese riesgo cardiovascular y pues finalmente es algo a tener pues de cuidado, no solamente pues por las implicaciones de efectos adversos que tiene como tal el glucocorticoide en dosis mayores a 10 miligramos de prednisolona, sino también por el impacto en en los eventos de riesgo cardiovascular. En cuanto a los otros fármacos, tenemos como eventos protectores la hidroxicloroquina con un riesgo relativo de 0,54 y 0,77. Es el antimalárico de preferencia para pacientes con lupus y que nos va a ayudar a disminuir este riesgo cardiovascular. Otros que se han probado dentro de las terapias biológicas es el canakinumab, tofacitinib, belimumab y rituximab. Estos dos últimos, como tal, los estudios lo que han mostrado es que al disminuir la actividad, pues disminuye este riesgo cardiovascular. En cuanto a tofacitinib y canakinumab, los ensayos han sido in vitro y en poblaciones pequeñas. Uno de los estudios fue CANTOS, en donde evaluaron canakinumab para, digamos, riesgo cardiovascular en pacientes con enfermedades inflamatorias. Básicamente la población usada para canakinumab fue más de artritis reumatoidea que de lupus, pero tiene digamos que una posibilidad de tener un efecto benéfico para estos pacientes. Sin embargo, se encuentra todavía en estudio y digamos que no hay una indicación clara para pacientes lúpicos con riesgo cardiovascular. Y por el otro lado, tenemos los corticoides con un odds ratio de 2,46 cuando se toma asociado a aumento del riesgo cardiovascular. El micofenolato mofetilo, que si bien, digamos, en algunos estudios dicen que es protector, en otros lo ponen en 1,52 para odds ratio de aumento de riesgo cardiovascular. La zatioprina, que puede generar 2,53 veces de riesgo. Ciclofosfamida, 2,13, tal vez por sus efectos citotóxicos y cardiotóxicos secundarios. Y los AINES, que también tienen un riesgo relativo de 1,21 cuando se utilizan en los primeros 12 meses de pacientes con lupus. ¿Qué tenemos en cuanto a vitamina D y calcio? Realmente, pues, había una época en que decían, no, es que usted no tiene que tomar calcio porque eso favorece, pues, que aumente el calcio en la aorta, aumente el calcio en la carótida, aumente el grosor de esa capa íntima media, pero realmente eso no se ha visto, pues, como tal, evidenciado en qué riesgo va a tener esto o qué implicación para el riesgo cardiovascular. Entonces, por ahora, pues, no hay claridad en cuanto a estudios a favor o en contra para la suplencia de calcio. Y si bien, pues, si el paciente tiene indicación clara por uso de corticoides, osteoporosis o baja densidad ósea, pues digamos que el beneficio respecto a maleficio, pues va a ser hacia beneficio. Y respecto a la vitamina D, lo que tenemos es que a nivel in vitro aumenta el factor de crecimiento endotelial en el músculo liso vascular, aumenta el óxido nítrico sintetasa endotelial, lo cual va a disminuir probablemente el riesgo cardiovascular. Cuando las personas en los estudios que se hicieron observacionales tenían unos niveles óptimos de vitamina D, lo que se notó es que sí tenían menos hipertensión arterial, menos hiperlipidemia, menos niveles de PCR elevados y un SLEDAI más bajo. Entonces, si bien no hay una claridad sobre, digamos, sobre su impacto en mortalidad, al tener buenos niveles de vitamina D sí se asocia con esas variantes que estoy mencionando, pero lo mismo son estudios de observacionales, no tenemos como tal metaanálisis desarrollados para esto. Entonces, como tal, como consideraciones para el manejo para lupus y otros, pues básicamente tenemos importancia de la vacunación, que pues es básica para cualquier paciente. No tabaquismo, uso de café no mayor a 2 tazas al día, porque podemos, digamos que tener una asociación para aumento de ese riesgo cardiovascular.
hacer ejercicio, pero no como una medida pues que impacte sobre mortalidad, sino más sobre calidad de vida. El uso de aspirina y estatinas individualizado a cada paciente. Evitar el uso prolongado de corticoterapia, si es posible, dosis menores de 10 miligramos día. El uso de antimalárico como primera opción de manejo si no hay contraindicación. Y la reposición si hay déficit de vitamina D y osteoporosis. Entonces, este es un resumen de un algoritmo que me gustó que presentaron un grupo de griego sobre pues, el impacto cardiovascular en lupus. Es publicado el año pasado en Pharmacology y básicamente lo que dice es lo que estábamos hablando. Entonces, básicamente, pues evaluamos el riesgo para evaluar prevención primaria en pacientes con enfermedad cardiovascular en lupus. Si es de 20 a 39 años, este seguimiento debería ser al menos cada 2 a 3 años. Si tiene 40 a 75 años, debería ser anual. Ahí vamos a evaluar los factores de riesgo pues, tradicionales. Calculamos en nuestro caso Framingham modificado y evaluamos screening para diabetes. Considerar también a este nivel pues, la actividad lúpica, tanto de enfermedad renal como de pues, los riesgos para daño de órgano secundario a lupus, el uso de glucocorticoides y el no uso de hidroxicloroquina. Y por otro lado, también evaluamos si hay historia familiar de muerte prematura por enfermedad cardiovascular, hipercolesterolemia primaria, síndrome metabólico, menopausia prematura y dislipidemia. Entonces, de acuerdo a esto, vamos a clasificar al paciente en un riesgo bajo, moderado o alto. Si es un riesgo bajo, vamos a, pues, digamos, a definir que es un paciente que tiene menos de 5% de probabilidad en 10 años de muerte. Y si no tiene otros factores de actividad lúpica, podríamos decir que podemos pues, impactar en su actividad de vida, evaluar si requiere tratamiento para hipertensión y es pues estar vigilando pues que este paciente tenga hidroxicloroquina si no está contraindicada, que minimice el uso de glucocorticoides. Pero si el paciente tiene moderado riesgo alto, entonces esto quiere decir que hay un impacto de más del 5 hasta 20% de riesgo cardiovascular o mayor de 20% de riesgo cardiovascular o en alto riesgo que tiene un LDL mayor de 190, que tiene diabetes. Entonces, en este paciente, además de los impactos sobre factores de estilo de vida modificables, además del tratamiento para la hipertensión con metas objetivo menor de 130-80, pues se debe iniciar el uso de estatina, sea de moderada intensidad para el caso de riesgo moderado o sea de una intensidad alta con metas a reducir ese LDL a más del 50% del basal. Evaluaremos si se beneficia de dosis de aspirina en pacientes seleccionados que tengan alto riesgo, que tengan un perfil positivo para síndrome antifosfolípidos y balanceando sobre el riesgo de sangrado. Y lo mismo, pues vamos a evaluar los factores de riesgo asociados al lupus, como el uso de hidroxicloroquina, el tener remisión de la enfermedad, manejar glucocorticoides menores a 5 miligramos de cilitro y pues estar en vigilancia continua. Eso era todo lo que quería comentar. No sé si tienen preguntas, dudas, aportes. Hola, Cata, ¿me escuchas? Qué pena. Sí, Cata, tengo una pregunta. Sé que seguramente no puedo no, seguramente no hay mucho, pero sí tengo una duda que me surgió de un caso en cardio infantil. Mi duda es la siguiente: los pacientes que tienen lupus pues tienen mayor riesgo cardiovascular, como tú lo comentabas, mayor riesgo de infarto y en muchas ocasiones estos pacientes pues se ve una dualidad entre la realización de un procedimiento tipo colocación de stent, ¿cierto? O llevarlo ujú, a un procedimiento, una cirugía cardiovascular. Tú muestras ahí que hay unos fármacos que aumentan el riesgo, ¿cierto? Que sí, aumentan el riesgo y muchas veces ellos están en actividad. Es sí, una indicación, ¿sí? Es una indicación evitar esos fármacos, ¿cierto? Por, poniendo encima el riesgo cardiovascular o ¿sí? Se le da más peso, por ejemplo, a que seguramente el mecanismo de inflamación, proaterogénesis y todo lo que tú pues, nos explicabas muy bien, pues como está mediado por la misma actividad del lupus en parte, debería yo intentar lograr la inmunosupresión más efectiva. Ujú. adecuada previa de pronto por un stent o llevar un procedimiento quirúrgico o bueno,
lo que sea, Sí. para que el paciente disminuya el riesgo cardiovascular y por ende no tenga retrombosis del stent y todo eso. Ujú. Muchas gracias, Cata, que es una pregunta que de pronto no tiene mucha, pero pues sí, Sí, sí pero me parece. es algo de dualidad que uno siempre va a estar enfrentado. Y yo creo que es algo, o pues dentro de lo que yo encontré, debe ser muy individualizado. Por ejemplo, si tu paciente es una paciente de 60 años, en donde prima unos factores de riesgo tradicionales sobre la enfermedad lúpica, pues digamos que daríamos más validez a la parte cardiovascular. Pero si es una paciente de 30 años con actividad lúpica severa, en este mismo contexto, pues digamos que ahí tendríamos, bueno, sí, también obviamente hay que hacer el esteno, lo que sea necesario o indicado, pero digamos que también tiene que tener pues la parte de inmunosupresión para poder tener un control efectivo de su enfermedad, porque finalmente eso probablemente sea lo que le esté desencadenando su evento cardiovascular. No sé, doctor Londoño, si usted tiene alguna otra información. No, Catalina, mira, yo creo que lo más importante, siempre que tengamos un paciente con lupus o en general con enfermedad reumática inflamatoria, llámese lupus, artritis, bueno, dermatopolimiositis, esclerodermia, todos que tienen un fondo inflamatorio de origen autoinmune, no olvidar el riesgo cardiovascular. No, generalmente nos centramos en la enfermedad, en las complicaciones relacionadas de la enfermedad, lo evaluamos, lo formulamos, inclusive pensamos en los exámenes de laboratorio en función de la enfermedad, pero se nos olvida la comorbilidad, siendo siempre la comorbilidad trascendente. Acuérdense que la inmensa mayoría de los pacientes con este tipo de enfermedades se mueren por problemas cardiovasculares. Y el problema cardiovascular, pues es de origen múltiple en estos pacientes. Tú lo dijiste muy bien en la charla y primero, son pacientes que tienen problemas como tal osteomusculoarticulares, entonces su movilidad va a estar disminuida, por lo tanto hay un claro sedentarismo. La misma enfermedad de por sí produce un estado proinflamatorio, una alteración a nivel del endotelio que favorece la agregabilidad plaquetaria y todos los fenómenos pues, que llevan al problema eh, vascular. El uso de los glucocorticoides, y no solo los glucocorticoides, sino todas las terapias que están en relación con el tratamiento de la enfermedad, que pueden influenciar de manera directamente en el riesgo. Los factores genéticos más los factores, digamos, socioculturales de los pacientes. O sea, esto hace una mezcla que hace que estos pacientes tengan el riesgo cardiovascular aumentado y que la morbilidad y la mortalidad por causa de estas enfermedades sea muy frecuente. Entonces yo creo que el primer mensaje es, independientemente del algoritmo que utilicemos para establecer el riesgo como tal, es que el médico tenga conciencia de que una comorbilidad trascendente es la cardiovascular y por lo tanto debe pensar en ella, en tratar de evaluarla desde el punto de vista clínico con una ayuda a través de una escala, pero lo más importante, tratarla, ¿no? Entonces, creo que ese es lo trascendente. Mm, con una cosa que también tú lo esbozaste y es que hay una relación directa entre la actividad de la enfermedad y el riesgo cardiovascular. O sea, la idea es que si yo mantengo un paciente con actividad de la enfermedad, pues ese paciente de por sí ya por eso va a tener mayor riesgo. Y si lo miramos desde el punto de vista laboratorio, entonces un paciente con persistencia de los biomarcadores de inflamación elevados, PCR, velocidad de sedimentación, o si lo miro por el lado de un DNA persistentemente elevado, o si lo miro por un complemento permanentemente disminuido, o porque tiene además anticoagulante, síndrome antifosfolípido o presencia de anticuerpos antifosfolípidos, porque también hay que diferenciarlo acá, que en estos pacientes el hecho de que tengan anticuerpos positivos, así no tengan el síndrome, ya esa presencia de anticuerpos les confiere una mayor probabilidad de riesgo cardiovascular. Entonces yo creo que es lo trascendente, tratarlo y tratarlo en la medida de lo que nosotros podamos hacer, o sea, modificar los factores que son modificables, tratar de llevar rápidamente al paciente a una remisión y disminuir el consumo de glucocorticoides,
Y en esto creo que debemos ser como un poquito más agresivos en el sentido de ir rápidamente escalonando las terapias, así sean terapias complejas, pero es preferible adelantarnos, digamos, rápidamente, mirar la probabilidad de poner un paciente en un biológico como Belimumab o como Rituximab, o como aumentar las dosis de micofenolato, pero creo que es mejor acelerarse en el tratamiento con el ánimo de disminuir la necesidad de dosis altas, llamando por encima de 10 o 15 miligramos del equivalente de prednisona. Entonces es preferible adelantarse en utilizar una terapia un poco, si me permiten el término, más agresiva, con el ánimo de no eternizar el paciente con los glucocorticoides. Y, y bueno, lo que sí definitivamente en todas también hace que cambie de manera dramática es la presencia de tabaquismo. No, o sea, si tiene tabaquismo el paciente, eso es prácticamente una de las condiciones que tú le tienes que poner, es decir, no tabaquismo. Hay cosas que también uno tiene que tener clara en estas enfermedades, y es, así como yo digo, si es una paciente que está, o un hombre que está en edad fértil, ¿sí? Y yo le voy a dar medicamentos que son potencialmente teratogénicos, y yo debo advertirle y decirle al paciente, oiga, no se debe embarazar porque el riesgo es muy grande, pues en ese mismo orden de ideas, así como tengo tan consciente el hecho de no utilizar, de no fomentar o digamos evitar el embarazo utilizando este tipo de terapias, pues debe ser así de enfático, decir, no puede fumar, porque pues la condición cambia de manera dramática. Hay una cosa que quería comentarles, y es una herramienta que está a nuestro alcance, que tú la dijiste ahí y que nosotros no la utilizamos dentro de ese, como digo, vuelvo, nos preocupamos más por el lupus, por el tratamiento del lupus, por la condición misma, pero no por la comorbilidad, y es la medición del grosor de la íntima. O sea, existe esa, es una alternativa relativamente fácil, pues está, digamos, disponible en la mayoría de las instituciones de tercer nivel. Hay una persona que tiene entrenamiento, generalmente los cirujanos vasculares o los cardiovasculares pueden hacer la evaluación del estado de la íntima a través pues, de la medición por un ecodoppler de carótida, y eso nos da una aproximación bastante buena del riesgo real cardiovascular en tiempo real, en el momento en que se hace el examen. Entonces creo que ese sería, además de siempre pensar que existe, que tenemos que tratarla y tenemos que evitarla, el riesgo cardiovascular, pues una manera de objetivizarla, pues a través de estas medidas de ecodoppler que son relativamente fáciles de hacer en nuestras instituciones. Y el mensaje entonces es llevar el paciente muy rápido a remisión o a la menor actividad de la enfermedad posible, así tengamos que utilizar medicamentos, digamos, avanzados, con el ánimo de revertir el proceso de arteriosclerosis acelerada que se presenta por todos estos mecanismos. Por lo mismo, en la medida que podamos controlar la enfermedad, pues vamos a ir a combatir el sedentarismo, vamos a disminuir los factores inflamatorios, vamos a disminuir el consumo de glucocorticoides, y al final la redundancia va a ser pues evitar la complicación cardiovascular o digamos de la arteriosclerosis acelerada que mantienen estos pacientes. Entonces creo que ese es el objetivo, ¿no? Controlar la enfermedad y a la vez, en la medida que controlemos la enfermedad, tener siempre presente el riesgo cardiovascular que va a ir de la mano de ese control adecuado. Mm, Creo que en general es eso. Tú hiciste énfasis en los algoritmos. ¿Cuál calculadora utilizar? Pues realmente no tenemos ninguna validada. Si tú me preguntas a mí, pues siempre estaba más familiarizado con lo de Framingham, tal vez por lo histórico en el tiempo. Entonces, yo diría que si es necesario establecer puntualmente el riesgo, yo diría pues acordémonos de Framingham, que es fácil de utilizar, que está validada en múltiples partes, que no requiere fórmulas complejas, pero más que ese establecer el hecho de evaluar el riesgo puntual desde el punto de vista matemático, si me lo permites así, es tener conciencia de que el paciente con lupus, con artritis o con estas enfermedades se nos va a terminar muriendo
problemas cardiovasculares en el tiempo si nosotros no impactamos esa comorbilidad. Entonces, pues hay que tener en cuenta, creo que muy apropiada el tema de esta charla para los internistas en general, para nosotros los reumatólogos, que debemos ser cada vez más conscientes de ese problema. Es lo mismo que la osteoporosis. Sabemos que existe, que es un riesgo, pero finalmente no terminamos evaluándola de manera adecuada ni tratándola de manera adecuada en los pacientes porque nos concentramos en la enfermedad. Bueno, no quiero extenderme más en el comentario, Catalina, no sé si... Fabre, Fabre, yo tenía una pregunta, Doc, y ya con eso creo que no hay nadie más con preguntas. Ujú. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Catalina. Tengo una pregunta. Doctor, no sé si de pronto en su experiencia, como nos mencionaba Catalina, los pacientes jóvenes pues tienden a tener una cuantificación un poco menor en cuanto al riesgo de Framingham por la edad, tener menos de 45, 30 años. Sin embargo, tienen múltiples factores de riesgo para enfermedad cardiovascular, PCR elevada, como lo mencionó Catalina, algunos fuman, algunos tienen enfermedad renal incipiente, con el uso de algunos inmunosupresores como glucocorticoides y AINES, y algunos que no están controlados en la enfermedad, que todo aumenta el riesgo cardiovascular. Pero pues la conclusión que entiendo es que el uso de estatinas va más diseñado es hacia si existe o no la indicación. Riesgo cardiovascular elevado, LDL fuera de metas, pero de pronto existe alguna indicación, doctor, para este tipo de pacientes de iniciar una estatina temprana, o definitivamente las indicaciones son las mismas que para el paciente sin enfermedad lúpica, doc. Hay una discusión muy grande porque es que las estatinas de por sí tienen un efecto pleiotrópico, pues, o digamos, finalmente un efecto antiinflamatorio o modulador de los mecanismos de inflamación, por decirlo de alguna forma. Y está la discusión si así como la utilizamos como protector en la enfermedad renal, vale la pena utilizarla como protector o como agente de prevención en las enfermedades reumáticas. Y eso no está claramente establecido. Se han hecho múltiples estudios y metaanálisis, más en pacientes con artritis reumatoidea con lupus, pero no hay una evidencia sólida y repetitiva que diga, vamos a ponerle a todos nuestros pacientes con lupus o con artritis estatinas como un agente, digamos, de prevención de la enfermedad de la arteriosclerosis. Entonces, no lo usamos regularmente en ese sentido porque no existe la evidencia suficiente para utilizarlo de manera preventiva, si me permites. A utilizarlos en la medida que sea necesario cuando pues tenemos una dislipidemia o unos colesterol o unos triglicéridos por fuera de meta, pues utilizamos las medidas farmacológicas y no farmacológicas que sean necesarias, pero hasta el momento no hay, pues digamos, como una suficiente información para decirlo, démosle a todos de manera preventiva. Ok, doctor, sí, señor. Muchas gracias. Gracias, Catalina. Doctor, muchas gracias. Muchas gracias a todos por la participación. Espero que hayan quedado los conceptos pues importantes y relevantes y que pues sea de consideración para cuando pues nos enfrentemos a la consulta de paciente con lupus. Les deseo a todos muy feliz noche y gracias por participar de la exposición. Gracias a ti, Catalina. Feliz noche.